República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Y hoy, como si fuese un altoparlante, como si fuese una vocinglería casi contratada, cuando estamos ya en cuenta regresiva, para terminar este año 2019 con bastante convulsiones y con muchos problemas, vuelve de nuevo el gobernador del Banco Central y vuelve a hablarnos de sus cifras. Esta vez habla del comportamiento de la economía, que es una constante, de acuerdo con el Banco Central. Entonces, esta República Dominicana nuestra va a mantener o ha mantenido en este 2019 un liderazgo en la región, y es la perspectiva para el año 2020, porque en octubre, dice, la actividad económica creció un 5.2%. En ese sentido, dice Valdés Albizu que la economía va a cerrar con un crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto. Así nos lo sirve hoy el periódico Listín Diario, que es su información principal. 5% del Producto Interno Bruto por encima de todos los países de la región. Nosotros, que tenemos en otros rankings un lugar preponderante, pero bueno, esa constante del crecimiento, que plantea entonces muchas preguntas, porque ¿qué resulta? Que en ese mismo periódico Listín Diario nos sirven también la información de que el 40.7% de los empleados públicos gana entre 10 y 19 mil pesos. Pero es el mismo Banco Central el que nos ha dicho que para tú tener acceso a una canasta familiar mínimamente decente, tendrías que invertir entre 30 y 35 mil pesos. Pero resulta que el 40.7% de los empleados públicos apenas llega, en algunos casos, a 10 mil y 19 mil pesos, es el tope más alto. ¿Qué significa esto? Significa entonces que, bueno, ese impacto de ese crecimiento económico que a nosotros nos coloca por encima de los demás países de la región, parece que no se dan cuenta esos empleados públicos, o no tienen el privilegio de ser empleados públicos del sector financiero, incluido el Banco Central, donde hay salarios de lujo que me parece muy bien, pero que no se plantea el tema de la equidad. Entonces, ni se dan cuenta esos empleados públicos que hoy, precisamente según las estadísticas públicas del Ministerio de Administración Pública, que es quien lo da a conocer, que es otra institución del gobierno, y lo de los 30-35% que lo da el Banco Central, no tienen ningún tipo de relación. Entonces, crecemos, pero la pregunta que siempre nos hacemos, y hay economistas que han sido incluso mucho más radicales, que han dicho que simplemente miente descaradamente Valdés Albizu con sus cifras de crecimiento del Banco Central, pero supongamos que sí, supongamos que tenemos ese crecimiento, lo aceptemos nosotros que no somos economistas, ¿verdad? Óigame, viene y te plantea muchas preguntas. ¿Hacia dónde crece? ¿A quién impacta ese crecimiento? ¿En qué renglones crece? O sea, porque eso también se presta a muchas dudas y a muchas conjeturas respecto de ese crecimiento. Y hacemos un ejercicio. ¿Dónde crece, por ejemplo? ¿Dónde tú ves que hay mucho movimiento? Bueno, en los bienes y raíces, que tú de repente te encuentras hoy una casa, mañana un solar y pasado mañana tú te encuentras una torre. En las bancas de lotería hay mucho crecimiento, en los dealers, pero resulta que en esos renglones también se habla mucho de lavado, porque son renglones que en este país, que casi nos estamos convirtiendo o somos un narcoestado, son renglones en los que se crece. Entonces, ¿en base a qué nosotros crecemos? No nos los ha dicho, nunca nos los ha dicho el gobernador del Banco Central. Pero si crecemos tanto, entonces, ¿cuál es el acceso a bienes y servicios que tiene la gente? Tampoco nos los ha dicho. Pero otra incongruencia en medio de esas cifras y ese crecimiento del que nos habla Valdés Albizu, el propio presidente de la República, Danilo Medina, nos ha hablado de nosotros de la deuda externa para solamente hablar de la deuda externa y no toda la deuda interna y externa. Habla de que es insostenible. Oye, digamos que no impacta en los sectores más pobres del país, que seguimos siendo pobres y que no es verdad que se saca a nadie de la pobreza, como mienten las autoridades cuando hablan de que más de 1 millón han sido sacados de la pobreza, 1 millón y pico que no tienen acceso a bienes y servicios, que son los estándares que te permiten decir si un país avanza y sale de la pobreza y de la pobreza extrema.
Entonces, nosotros crecemos y en esa misma proporción también crece la deuda interna y la deuda externa, al extremo de que el propio presidente de la República te está hablando de que se hace insostenible. Y respecto a la deuda interna, se ha convertido, señores, en una especie de bomba de tiempo que tendrá que cargar las autoridades que van a dirigir los destinos de la nación aquí en esa mochila que cargarán hacia el Palacio Nacional. Entonces, crecemos y crecemos tanto en términos de la deuda y nos endeudamos para todo, que el presupuesto tiene que complementarse porque la mayor parte se compromete para pagar, no bajar el capital de la deuda, no, para pagar los intereses de una deuda que cada vez es más y más y más porque aquí nos endeudamos por todo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. O crecemos o no crecemos. Y si crecemos, ¿en cuáles renglones crecemos? En esos que nos dicen que podríamos convertir al país en una especie de narcoestado porque se maneja mucho el dinero ilícito. O realmente el crecimiento de la economía, ¿a quién impacta? No nos queda claro y nos quedamos entonces con la versión de economistas que, como Apolinar Veloz siempre ha dicho, que Valdés Albizu nos miente descaradamente respecto a ese crecimiento económico que esta vez dice será de un 5% del Producto Interno Bruto, colocado por encima de los demás países de la región. Señores, si les gustó esta transmisión, como siempre, vamos a pedirle que le den like, que se suscriban, que compartan y por supuesto, sus opiniones son importantes. Recuerden que hablamos de complicidad de comunicación y esa retroalimentación es importante, proponiendo temas. Vamos a venir con algunos temas de impacto, temas de investigación y de denuncia. No se desesperes, estamos en esto y pronto, señores, vamos a tener unos interesantes programas, una serie de programas de investigación aquí en este espacio. Soy Ivonne Ferreras.